20 minutos faltan para las 10 y seguimos avanzando aquí en tu conexión matinal. Queremos agradecer a quienes están con nosotros desde las 8 de la mañana y quienes se han conectado ahora. Bienvenidos y sigan con nosotros porque tenemos temas interesantes como el que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con libros y fútbol, ¿o no? Así es, para todos los apasionados del fútbol nacional, porque el día de hoy hemos invitado a justamente el autor de este libro, que gracias a Editorial Forja, ¿cierto?, vamos a conocer en más detalle, así que le damos la bienvenida a Rodrigo Alfonso Díez Prat, chileno, periodista de la Universidad de los Andes, y que el día de hoy también nos viene a contar un poco sobre este nuevo libro, Raíces Cruzadas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes. Gracias a ti por tomarte el tiempo de venir también. A nosotros entendemos también que es complicado darse el tiempo, pero te lo agradecemos muchísimo. Cuéntanos un poco de Raíces Cruzadas, este libro que tiene una mezcla de tesis y también vivencias personales, ¿no? Sí, ese es como el doble juego del título. Este libro se publicó el año 2021. Yo lo estuve investigando por harto tiempo porque yo gran parte de mi vida la pasé en el estadio. ¿Ya? Y siguiendo la Católica y viendo mucho fútbol y también leyendo mucho. Entonces mucho tiempo tuve como el bicho de escribir algo de esto. Y en los años muy buenos de la Católica, que fueron hace poco, los 4 títulos seguidos, hay una gran gestión de la directiva actual, pero yo decía, aquí no se está reconociendo como a los verdaderos fundadores de la forma de jugar de la Católica. Entonces la investigación que yo hago hasta los años 80, que es cuando Ignacio Prieto asume el centro de formación de la Católica y el primer equipo, y se genera una forma de jugar, se genera una identidad. Y esa fue la identidad que le valió a la Católica algunos títulos, una final de Copa Libertadores, y que ya después en los últimos 4 años fueron los campeonatos, el tetracampeonato famoso. Pero también se llama Raíces Cruzadas porque habla de mis raíces y de mi historia como hincha, que es una historia que ha sido súper bonito lo que ha pasado después de que publiqué el libro, porque yo cuento ahí cómo era ser hincha en los años 80 en Los Ángeles. Yo vivía en el sur, en la región del Biobío, y tratar de escuchar los partidos de alguna radio de Santiago en esa época. No hay internet, por la tele no daban el fútbol, desafío. No había cable. Entonces yo me tenía que encerrar en el auto de mi papá, que tenía la radio más potente de la casa, y tratar como de adivinar los nombres de los jugadores, porque la señal estaba llena de estática y todo. Entonces ha sido muy bonito que después me ha escrito gente que me decía, oye, yo vivía más al sur que tú y me tenía que subir un árbol con una radio para hacer lo mismo. Y otros cuentan historias similares. Entonces eso ha sido súper gratificante. De todas maneras, como conectar en el fondo con la pasión que sienten por el fútbol, y digamos, independientemente del lugar donde se encuentren, estar ahí conectados con el mundo cruzado. ¿Por qué crees que este equipo ha sido así de dominante y se ha mantenido, a pesar, cierto, de no estar en su época dorada, pero se ha mantenido, cierto, vigente y presente en la vida de las personas que son fanáticos y fanáticas? A ver, para no hacer una explicación muy futbolera y enredada, en el fondo es que la Católica es el equipo que más forma jugadores en Chile, y eso prácticamente en todos los equipos hay un jugador formado en la Católica. Hasta en la U, en Colo-Colo te puedes encontrar en todos lados. Y cuando la Católica ha sido fiel a la forma de cómo sus jugadores fueron formados, perdón por la repetición, es cuando la Católica le ha ido mejor. Porque el jugador de la Católica es formado de una forma distinta, es una forma de entender el juego diferente. Ya que tiene mucho de la escuela holandesa, algo de los técnicos de Francia también, que fue lo que instalaron Ignacio Prieto y Fernando Carvalho. Cuando la Católica se ha apartado de eso, es cuando peor le ha ido. Y yo creo que los 4 años de los títulos, salvo el del 2018, los otros, fue cuando más se jugó como la Católica, cuando mejor le fue. Y hay un caso súper claro, que fue el 2021, que parte con técnico de Gustavo Poyet, el uruguayo, que trató de hacer una cosa completamente distinta y el equipo no respondió para nada. Asumió el técnico, el segundo técnico, y el equipo repuntó y salió campeón, porque empezó a jugar como estaban acostumbrados a jugar antes. Entonces, te diría que es una cosa que está en el ADN de los futbolistas de la Católica, y que cuando tienen un técnico y se encuentran entre ellos y juegan así, resulta. Recordar la esencia, la raíz. Seguro, y por eso yo creo también que el momento actual no es bueno, porque debe ser uno de los equipos de la Católica que tienen menos jugadores formados en casa.
que ha respetado menos también esta identidad, que es lo que viene desde siempre. O sea, en una entrevista ahí a Jorge Pellicer, que está en el libro, que él fue campeón con la Católica del 2005, técnico campeón, me decía, cuando uno va a San Carlos de Apoquindo a ver un partido, me decía, todos saben lo que van a ver. Me decía, los jugadores, los rivales, el público, hasta el árbitro sabe que va a haber un equipo que juega bien, como que respeta el buen juego, el trato del balón, como se le llama en el mundo del fútbol. Y cuando eso no funciona, me decía, es como que los astros se desalinean. Y ahí la cosa ya se acaba. Sí, no sigue el orden y todo. Oye, Rodrigo, ¿este libro es solo, lo podemos recomendar solo para hinchas de la Católica o quizás para los amantes del fútbol, no? O sea, es muy fans el libro, a eso me refiero. Tiene unas partes y hacia el final te diría que son muy, muy de fanático, que tiene que ver con mi vivencia. Pero mira, a mí me hicieron un comentario una vez que me llenó de orgullo, me dio hasta un poco de vergüenza, que me lo hizo Francisco Moat, que es un escritor consagrado, tiene más de 20 libros, él es el dueño de la librería Lolita y ha escrito mucho sobre fútbol. Dijo que la gracia de este libro era que cualquier persona, hincha de cualquier equipo, se iba a sentir identificado en el sentido de por qué los futboleros somos como somos, más allá del equipo que te guste. Entonces eso fue algo que yo no me di cuenta cuando lo escribí, claro. No fue algo que busqué conscientemente, pero me alegro mucho que ese haya sido el resultado, y haber tenido un reconocimiento de un autor consagrado para mí fue súper emocionante y súper especial. Entonces, claro, está contada, la vivencia de hincha está contada como hincha de la Católica, que es el caso mío, pero está contada también de la forma que tú dices, como que el ser hincha es parte constitutiva de tu personalidad. Ya, yo no sería quien soy sin este fanatismo, y muchos hinchas de Colo-Colo, la Chile, del Wander, del Palestino, del que sea, tampoco lo serían sin vivir la pasión de la forma que la viven. Claro, va formando de cierta manera tu personalidad. Seguro. Y uno de los capítulos de Raíces Raíces Cruzadas tiene relación con el porqué de todo esto, de la motivación real. ¿Cuál crees tú que sería esa definición de por qué decides dedicarle tiempo, cierto? Es tu pasión, evidentemente, pero más allá de esa pasión, ¿qué crees lo que fue el motor de todo esto? Para mí fue darle reconocimiento a las personas que realmente se lo merecían, porque en los últimos años, con la Católica ganando títulos y todos hablaban de los técnicos actuales, de la directiva, que sí tienen mucho mérito, pero si uno investiga hacia atrás, la forma de jugar, la institucionalidad futbolística del club y después de la sociedad anónima, se debe principalmente a un grupo de personas que fueron los que desarrollaron esa forma de jugar, que presionaron porque existiera un centro de formación en San Carlos de Apoquindo, donde no solamente se formaba gente buena para jugar al fútbol, sino que deportistas integrales, profesionales, y eso es lo que ha marcado un camino que ha sido bastante exitoso hasta los últimos años. Bueno, tuviste un reconocimiento verbal, ¿cierto?, de otro escritor, pero también este libro tuvo un reconocimiento físico, tuvo un premio. Cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, el año, que también fue para mí un motivo de tremendo orgullo, el año 2021, el año que publicamos, fue elegido libro Revelación por el Instituto de Estadística y Historia del Fútbol. Libro Revelación. Libro Revelación. Wow. O sea, y también como por primera vez que publicaba. Ya. Oye, qué maravillosa noticia, me imagino ahí el orgullo, el corazón vivo, ¿cierto? Latiendo, porque en el fondo, me imagino que no es tu primer libro. Es el primero, viene otro en camino, espero. O sea, en mi primer libro recibo este premio, Revelación, debe ser algo que también te motiva a seguir esta senda. Sí, y se puede seguir de varias formas, ¿ya? Estoy escribiendo otro libro que también es relacionado con fútbol, pero te diría que es menos futbolístico y un poco más literario. Estoy recién como en la etapa ya de plena escritura, como en tierra derecha, después de ver, hay que ver la publicación y todo eso, cómo funciona. Pero además estoy con un proyecto paralelo que es un podcast que es sobre libros y fútbol, que se llama Goles de Papel.
Y ahí yo entrevisto a autores que han escrito sobre fútbol. Y he entrevistado, por ejemplo, Daniel Matamala, el primer libro de Daniel se sabe poco, pero se llama Goles y Autogoles, que es la relación entre política y el fútbol. He entrevistado a otros, por ejemplo, un periodista argentino que cuenta la historia de una hazaña de un equipo inglés. En Chile se escribe mucho sobre fútbol y hay poco, te diría, poco reconocimiento y poco conocimiento de todo el material que se genera. Por ejemplo, hay otro libro también que de la editorial Forja, que es de Cristian Venegas, que es la historia de Chile en el año 1982, cuando Chile va al Mundial de España y la dictadura nos hizo creer que íbamos a ganar el Mundial y salimos antepenúltimo con un juego pero miserable, todo resultó mal, todo se hizo mal. Y este libro, la gracia que tiene es que va contando la historia de esa selección, pero además te va contando lo que estaba pasando en Chile ese año. Las crónicas policiales, lo que pasaba en política. Ese fue el año en que se terminó la paridad del peso, se acabó la plata dulce, vino una crisis financiera y una cesantía feroz. Entonces, él va haciendo la relación y uno se da cuenta de lo que estaba pasando en la cancha de fútbol era lo mismo que pasaba en el resto de la sociedad. Wow. Y ahí yo creo, y también es el objetivo del podcast y lo que estoy escribiendo en adelante, es que se juega como se vive en el fondo. Se juega como se vive. Y lo que tú vives en la cancha, lo que uno ve como fanático, es reflejo también de lo que está pasando alrededor. Entonces, ese ha sido como mi intento de realzar y darle reconocimiento a los escritores chilenos. También hay entrevistas a autores extranjeros que han escrito, que he tenido la suerte de poder entrevistarlos, no ha sido fácil. Oye, Rodrigo, este libro, por lo que estoy entendiendo, no es una crítica, ¿no? Es una tesis y una vivencia personal, pero tú eres crítico del fútbol nacional, o sea, ¿te gusta analizar lo que está sucediendo? No solo con la Católica, ¿no? No solo con la Católica, sino que en general, ahora último salió en un canal de televisión un programa que hablaba sobre los temas complicados que tiene el fútbol nacional. El reportaje. El reportaje de Informe Especial, ¿no? O sea, tú eres un analista del fútbol y crítico, ¿verdad? Hoy día, ¿cuál es tu visión? Que se podría hacer bien en el libro, ¿no? A ver, la visión que tengo es que tuvimos mucha suerte de tener la generación que tuvimos con Vidal, Alexis, Medel, Bravo. Es súper improbable que se repita de nuevo porque te diría que fue la última generación en que los clubes estaban principalmente preocupados de formar jugadores. Después, ¿qué es lo que hemos vivido? Es las consecuencias de las sociedades anónimas, como tenemos las sociedades anónimas hoy día en el fútbol chileno, donde hay personas que, y se ha comprobado, y hay un capítulo del podcast, por ejemplo, que es sobre... Goles de papel, aprovechemos de anunciar y hacer la invitación para que conecten. Pero también. Hay un capítulo, por ejemplo, que es sobre la historia de Blanco y Negro, de la Sociedad Anónima Controladora de Colo-Colo, y lo que ha pasado en Colo-Colo desde que asumió Blanco y Negro. Y terminó con Colo-Colo jugando un partido por salvarse del descenso, o sea, con un rendimiento deportivo siempre a la baja, muy pobre. Y el club social también se terminó diluyendo. Entonces, y eso es un reflejo de lo que ha pasado en muchos equipos. Hay algunos que no. La Católica le sigue poniendo énfasis a la formación, Palestino, O'Higgins, pero ya no hay preocupación por formar jugadores, por penetrar en la sociedad, sino que el foco principal está puesto en ganar plata. Claro. Y tú ves en muchos equipos que llegan accionistas y después de que se hace la pasada, como se dice, sacan la plata y se van. Hasta luego, claro. Entonces después llega otro y muchas veces hay gente que no... En el caso de Colo-Colo hay ejemplos súper connotados de personas que eran hinchas de otro equipo y se metieron a Colo-Colo porque les servía para ganar votos, popularidad o directamente para ganar plata. Entonces creo que el fútbol chileno hoy día, la mala situación del fútbol chileno se debe a eso. Ahora este reportaje, Informe Especial que dices tú, dio pruebas y fue muy responsable periodísticamente de algo que era un rumor y un secreto a voces, que es que hay representantes que son dueños de equipo. Exacto. No son dueños directamente, pero participan en sociedades que tienen participación, y hay personas que son dueñas de más de un equipo y eso está prohibido por ley, pero funciona igual. Entonces, la NFP en este sentido ha sido súper indulgente y el fútbol chileno, lo decía Danilo Díaz, que es un periodista que yo respeto muchísimo, está en una crisis institucional muy fuerte, como nunca antes.
De todas maneras, Rodrigo, muchas gracias por este análisis, ¿cierto? Y esta invitación a que la gente también conecte con tu trabajo. Te dejamos las pantallas de TVR para que puedas hacer la invitación, para que la gente también pueda conectar con este primer libro y dónde poder encontrarlo. Uy, muchas gracias. El libro Raíces Cruzadas se puede encontrar en librería y en la web de Editorial Forja, editorialforja.cl. Ahí está el libro. Bueno, ahí están también viendo algunas imágenes del Instagram de Raíces Cruzadas. Ahí una de las fotos es de la premiación, cuando ganamos el premio Revelación. Raíces-Cruzadas en el Instagram. Sí. Sí, el Instagram lo tengo medio botado ahora, pero porque he estado trabajando también en estos otros proyectos. Se puede encontrar en librería, en la web de la editorial, y también los invito a Goles de Papel, el podcast que estoy haciendo ahora, donde a los que les gusta el fútbol y les gustan los libros, van a encontrar ahí mucho material. Se habla de todos los equipos, no de la Católica, no he hecho casi ningún capítulo. De fútbol entonces. De fútbol y libros. Ya Sobre cómo se escribe, cuál es el proceso de un autor, cuánto tiempo se demoró en investigar, cómo lo hizo para publicar. Y creo también que, por ejemplo, es una lección para estudiantes de periodismo, para estudiantes que están haciendo investigación, porque ahondamos en esos temas, no solamente de qué trata el libro, sino también de cómo se llega a esto. O sea, todo el trabajo que hay detrás para lograr una publicación. El podcast se llama Goles de Papel. ¿Está en Spotify? Está en Spotify, en todas las plataformas de audio. De audio. Ah, ya, ok. La invitación está hecha entonces, de todas maneras, para poder conectar con todo el trabajo de Rodrigo Díez, escritor y periodista, autor de Raíces Cruzadas. Muchas gracias también por estar aquí y darte este tiempo de contarnos un poquito de tu feliz de haber venido. Gracias, Rodrigo. Bueno, junto a Rodrigo nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial. Nos separamos un instante y ya regresamos con mucho más de Tu Conexión Matinal. No se separe.